Hola gente, hoy es el 25 de junio del 2023. Este es el resumen semanal y voy a empezar con la noticia, no es la más importante, pero sí la más conocida alrededor del mundo de la semana, que es la implosión del submarino. Todo el mundo estaba en vilo. Los invito a que vean el vídeo que hice sobre el submarino, que digo que el mundo entero llora y se preocupa por la suerte de los cinco que estaban en el submarino. Sin embargo, le importa un carajo los miles de cubanos que mueren escapando de Cuba, ahogados, destrozados por los tiburones o deshidratados por el sol en el estrecho de la Florida y el Golfo de México. Así que no le voy a dar mucho tiempo al submarino. Bueno, me imagino que todo el mundo sepa ya todo ese drama del submarino. De todo esto, que es terrible, es verdad, 5 personas murieron. Yo lo único que veo son 2 noticias buenas dentro de la tragedia. Una es que murieron por implosión. O sea, ese submarino estaba sujeto a 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada. Cada molécula del casco del submarino estaba sujeto a una presión de 150 millones de libras. Y ese señor que le diseñó el submarino, el dueño de esa empresa que lo construyó y lo usaba, lo alquilaba como un taxi, ese señor también murió. O sea, reitero, murieron rápido, sin sufrimiento, de una manera instantánea. Y la segunda, que yo le llamo muy buena noticia, es que el irresponsable, el arrogante, el ignorante que hizo ese submarino, si es que se le puede llamar, el tanque ese de fibra-vidrio, también era tan arrogante que él se creyó sus propias ilusiones y se montó ahí y también murió. O sea, él desgraciadamente mató a 4 personas que confiaron en él, pero él también pagó con su vida. Y me imagino que fue lo mejor que le haya pasado, porque si hubiera sobrevivido, estuviera ahora en un rollo enorme. Bueno, eso es lo del submarino y no quiero extenderme mucho en eso, que ya la gente lo sabe, así que vamos a pasar a lo otro. Lo otro que le digo es, yo reporté sobre una pareja de supuestos estafadores que están operando en toda Cuba, principalmente en el oriente del país, en La Habana. Bueno, hay un señor en Facebook que me comenta que él conoce al tipo, o sea, es una pareja, hombre y mujer, e informa que ese estafador o supuesto estafador vive en La Habana, en Casablanca. Así que la gente de Casablanca que ve mis vídeos, les digo que tengan cuidado. Generalmente los estafadores no cagan donde comen. O sea, probablemente en Casablanca no estafe, pero quién sabe. Y también les digo que la mercancía que venden él y la señora es estafada. O sea, que no es ni siquiera decente comprarla. Estafada a infelices que están luchando, no estafada al gobierno cubano, porque robaron a un ladrón, tiene 100 años de perdón, pero no. Esos señores depredan en personas trabajadoras, en personas sofocadas, acosadas por las autoridades cubanas, y ellos se valen de eso para engañarlo. Bueno, esa es la actualización de la pareja de estafadores que viven en Casablanca, La Habana. Ahora vamos a otro. Es otro link a un vídeo. Yo hice un vídeo que se llamaba Lluvias en Cuba, el dengue que nos espera. Mis vídeos se ven en Facebook. Soy Polo Avilés. Me buscan como Polo Avilés en Facebook y ven mis vídeos. Si no los encuentran, porque ustedes saben la censura terrible de los comunistas de Facebook, me pueden encontrar en YouTube. Mi canal es Las Reflexiones del Cubandante. Ahí están todos mis vídeos, o por lo menos los vídeos en español. Entonces les voy a buscar, que es el cierre de ese vídeo, que recibo esa información. Ahora,
ahí predije que va a haber una epidemia de dengue en Cuba terrible. Por supuesto, el gobierno la va a ocultar todo lo que pueda y ustedes quizás me digan, Polo, estás hablando mierda. Mira, Cuba es una maravilla. No, señores, Cuba no es una maravilla, desgraciadamente, y sí viene la epidemia del dengue. O sea, ya está la epidemia del dengue en las provincias orientales, especialmente en Guantánamo. Y aquí les tengo el periódico de Guantánamo. Señores, cuando en Cuba se publica algo en un periódico, que todos responden a los intereses del gobierno, cuando ellos dicen que algo está un poquito mal es porque ya está desbaratado. Sí, no desbaratado, desbaratado, porque aquello es brutal. Bueno, ahora les voy a agregar en la pantalla para que vean lo que dice el periódico de Guantánamo sobre el dengue. Y les recuerdo que hice un video que se llama Lluvias en Cuba, el dengue que nos espera. Está en mi canal de YouTube, Reflexiones del Cubandante. Bueno, aquí está la página del periódico Venceremos. Sí, pues ellos todos lo vencen, todos son unos bárbaros. Y para la gente que no pueda leerlo porque las letras están chiquiticas, se los voy a leer. Dice, el incremento de los casos sospechosos de padecer dengue coloca a Guantánamo en zona de alarma. Antesala de la fase epidémica. Eso, conociendo como conozco la prensa de Cuba, eso significa que Guantánamo ya el dengue está dando un hand del carajo. Coincidiendo con la fecha en la que históricamente comienzan a aumentar la focalidad de Aedes aegypti y los casos de arbovirosis en la provincia y el país. Pero esa es nueva para mí, arbovirosis. Yo no sé, eso debe ser terrible, ¿no? Con ese nombre. Eso debe matar gente, igual que el dengue, pero bueno, no sé lo que es arbovirosis y bueno, ustedes lo buscan ahí en Google. Déjenme concentrarme en esto. A estas alturas de junio, detalló Leonel Heredia Carpintrú, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Se detectaron 705 focos en 548 viviendas en la mayoría de los municipios del territorio, con excepción de Maicí y Yateras. Estas cifras se incrementan en casi un 30% en relación con igual periodo del mes de mayo, conforme a la tendencia estadística al crecimiento de los bla, bla, bla. Bueno, señores, lo fundamental de esta noticia, yendo al grano, es que Guantánamo oficialmente está bajo una epidemia de dengue. También se reportan que Santiago, varios municipios de Santiago también las están sufriendo. Y eso... Cuando yo dije en el video de Lluvias en Cuba, el dengue que nos espera, yo no soy adivino, no tengo una bola de cristal, es pura lógica. Un país tropical con tremendo calor, no hay condiciones, cuando llueve aquello se llena de charcos, no hay drenaje, el gobierno no cuida de la salud pública, por supuesto que tienen que venir epidemias, en este caso es una epidemia de dengue. Y la epidemia de dengue, señores, mata mucha gente, mata niños, sobre todo mata niños, mata ancianos. Incluso los otros días vi que murió una enfermera de dengue, una muchachita como de 20 y pico años. O sea, ella trabaja en un hospital. Ustedes saben que en los hospitales en Cuba no hay ni medicina. Pero si ella trabajaba en un hospital, la poca medicina que haya, ella la va a tener. Y sin embargo, el dengue la mató. El dengue es terrible y el gobierno no hace un carajo para luchar contra el dengue. Todo es alarde, todo es basura, lo poquito que hace es ineficiente. Fíjense que ellos lo que reportan es casas. Ellos hablan de 548 viviendas. O sea, ahí no se habla de hacer o reparar sistemas de drenaje, ahí no se habla de fumigaciones masivas, ahí no se habla de nada. Ahí lo que se habla es de meterse en su casa. Sobre eso les voy a decir algo personal. Una vez yo andaba corriendo de la policía en Cuba y con un carnet falso. Le dice eran los carnets aquellos que eran unos libritos y los sellos secos de la foto eran la misma medida y el mismo dibujo de la estrella de una moneda de 5 centavos, de un níquel. Así que le pude hacer hasta los sellos secos a la foto y yo con un nombre falso estaba trabajando. Incluso el nombre era del carnet de identidad, era hasta cómico porque era Ramón. Y entonces los habaneros, ¿no? Haciéndose los bárbaros, ahí en el trabajo me decían Mongo. Sí, Mongo. Yo lo que andaba era corriendo bajito y delante de todo el mundo con un carnet falso. Bueno, incluso trabajé. Bueno, esa es otra historia, pero que quiero decirle.
El primer trabajito que yo conseguí de fugado en La Habana fue de visitador de dengue. El visitador es el tipo que te toca la puerta y te dice, déjame ver tus vasijas y todo eso. Bueno, déjeme decirle que ahí vino un oficial del Ministerio de Interior a decirnos a los nuevos que habíamos pasado el curso de visitador que se fijaran en todo lo que tenía la gente en la casa y todo lo que comentaban. Y hasta los retratos que tenían en la pared. O sea, el gobierno cubano se enfoca por ejemplo, aquí en Guantánamo, que dice que se detectaron 705 focos en 548 viviendas. Se enfoca en las viviendas porque el gobierno cubano es un estado policial. Ellos ven a los ciudadanos como sospechosos. Ellos usan cualquier recurso, en este caso el dengue, no le importa un carajo que la gente se esté muriendo, para meterse en su casa y averiguar cómo es su vida. Bueno, esta es la historia del dengue. Ya está la epidemia que predije, porque era esperado. Imagínense en Cuba. Si llueve, hay mosquitos, y si hay mosquitos, hay dengue. Y les digo, para la gente que tuvieron la suerte y viven en las regiones en Cuba que no llovió. Son mosquitos, ¿ok? Esos bichitos vuelan. Y cuando se reproducen por miles de millones. Y aparte, la gente se mueve de un lugar a Cuba. Los infectados se mueven de un lugar a Cuba. En Cuba, en todos lados hay mosquitos. Y cuando una de esas personas infectadas llega a una región que no lo está, los mosquitos de esa región lo pican y transmiten la enfermedad. O sea, ya los brotes están en Guantánamo y están en Santiago, y muy pronto se van a extender a toda la isla. Eso se lo digo, no lo digo para asustarlo ni nada de eso, que yo no soy alarmista. Yo sencillamente le estoy diciendo la realidad. Y me imagino que si estás viendo mis videos es porque quieres conocerla. Bueno. Ahora déjenme. Ahora voy ya que les dije sobre las cosas de Cuba, los estafadores, el dengue, el submarino ese con que nos mantuvieron embobecidos por casi una semana en la noticia. Ahora vamos a concentrarnos porque quiero también tocar temas internacionales, en la guerra de Ucrania y esta reciente revuelta que uno de los militares más importantes en Rusia la hizo, ¿no? O sea, se rebeló contra los poderes de Rusia, e incluso estaba marchando sobre Moscú. Este es el señor que lo tengo atrás. Se llama Yevgeny Prigozhin. Este señor tiene una historia bastante única. Es una gente que se hizo a sí mismo. Déjenme ver si encuentro aquí Ok, aquí hay bastantes fotos de él. Les voy a poner esta para que ustedes conozcan a este personaje. Ok, aquí lo tengo. Miren, este señor Prigozhin, que lo ven aquí lo ven con Putin. Aquí lo ven de nuevo. Bueno, miren, este señor, él es moscovita, él es ruso. Él fue un delincuente, un criminal, y en Rusia lo condenaron a 12 años por sus crímenes, cuando aquello era la Unión Soviética. Él tiene 62 años ahora. Este señor, en el 88, lo perdonan. Y en Rusia, imagínense, como en Cuba, las cosas caminan muy lento, y en el año 1990 es que los liberan. Él, cuando sale, es una persona que no tiene dinero, no tiene a nadie, es un expresidiario. La Unión Soviética está en una crisis económica terrible y una crisis moral también. La gente está desmoralizada. Ellos acaban de salir de la guerra de Afganistán. Bueno, resulta que él se pone a vender perros calientes. Eso es lo que encuentra él para sobrevivir. Y empieza a vender perros calientes. Pero este señor es muy, muy, muy inteligente. Y es una persona con ambiciones, una persona que quiere progresar. Cuando
Cuando colapsa la Unión Soviética y comienza lo que es la Federación Rusa, que conocemos hoy, se produce algo que siempre ocurre cuando tú vas a reconstruir una nación, cuando el sistema anterior desaparece. Eso va a pasar en Cuba también. Que se abren oportunidades para que la gente haga negocio. El dinero, ese billete que tienes en el bolsillo, es en realidad un símbolo, es un avatar de la economía. El valor de ese dinero depende de la economía. Después del colapso de la Unión Soviética, el rublo no valía nada. Un rollo de papel sanitario valía más que un rollo de rublo. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo que hay que hacer. Empezó a darle créditos blandos a toda la gente o a la mayoría de la gente que querían comenzar negocios. Es como si fuera dinero de monopolio. Es como el dinero del pesito de Cuba que no vale nada. Ok, si Cuba colapsa, tú vas a ver que si tú tienes como este Prigozhin, un puestecito de perro caliente o en Cuba de croquetas, tú pides un préstamo blando al banco y el banco quizás, voy a hacer un restaurante y el banco te da un millón de pesos para hacer el restaurante. Bueno, este señor, desde que abrió, él es muy patriota, desde que abrió su puesto de perro caliente, se hizo famoso porque lo hizo en el metro de Moscú, ¿no? Por ahí pasan cientos de miles, si no millones de personas diarias. Él se hizo famoso por su patriotismo, se hizo popular. Y eso llamó la atención, por supuesto, de los órganos de inteligencia de Rusia. Él, con el tiempo, ya en el momento, ya que se conforma la Federación Rusa, él obtiene préstamos y empieza a abrir restaurantes en Moscú. Y de ahí empieza a hacer algo único, que incluso las agencias de espionaje de Estados Unidos le llaman kitchen propaganda. Él empieza desde la cocina de sus restaurantes, que él estaba administrando, ¿no? Cuando él administraba esos restaurantes, él comienza a hacer propaganda a favor de Rusia. Y está bien, él es un patriota. En ese momento, el hombre que se estimaba que podía controlar y hacer renacer a la nación rusa era Putin. Todavía más del 70% de los rusos creen que Putin es el hombre. Bueno, buena suerte con eso. Pero bueno, ese señor empieza a hacer propaganda a favor de Putin desde las cocinas de sus restaurantes. Al punto que los Estados Unidos estiman que él es un enemigo de los Estados Unidos porque los Estados Unidos dicen que su propaganda interfirió en las elecciones norteamericanas. Y los Estados Unidos le pusieron en el 2018, estamos hablando bajo la administración Trump, la bronca de los americanos con él es desde el 2014. Pero en el 2018 ya incluso los Estados Unidos ofrecen una recompensa por su captura de $250,000. Por supuesto, eso es un chiste. Eso es un chiste porque los americanos saben perfectamente dónde está él, que está en Rusia, que no lo pueden tocar. Esa es una. Y la segunda, que este señor en sus restaurantes ya es un magnate. Él tiene miles de millones de dólares, no de rublos, de dólares. Porque él, cuando abre esa cadena de restaurantes y él comienza a apoyar a Putin, porque él es muy patriota. O sea, como ya les expliqué, en ese momento Putin era la solución para Rusia. Putin lo acoge bajo su ala, lo pone bajo su ala y le da el contrato, eso se llama catering, que es como un tren de cantina que se dice en Cuba, llevarle comida a la gente. Bueno, le da ese contrato a Prigozhin para servirle la comida a los soldados y a todos los empleados del Kremlin, del Palacio Presidencial ruso, también la Casa Blanca, sí, se llama la Casa Blanca, igual que la de aquí, y el personal militar que cuida a Moscú. O sea, a partir de ahí tiene un contrato gigantesco de millones de dólares y este señor empieza a hacer su fortuna. Por supuesto, después él empieza a invertir y todas las marañas esas que hacen los oligarcas rusos y ahora es un señor billonario. Tiene miles de millones de dólares. Sin embargo, él no es un oligarca típico en Moscú. Los oligarcas típicos eran como se le dice en Venezuela, los enchufados al poder. Él se enchufó por patriotismo. Y
le sacó negocio, qué bien. Pero él también es un expresidiario, es un tipo que tiene calle también y es un tipo que aparentemente tuvo preparación militar. Y él se da cuenta que los oligarcas están ahí a capricho de Putin. O sea, en Rusia tú puedes tener miles de millones de dólares y le caes pesado a Putin o un amiguito, más amiguito que tú de Putin, quiere tu dinero y te desgracian la vida en 5 minutos. Igualito que en Cuba. En Cuba tú sabes que fusilan hasta Ochoa lo fusilan. Ya cae mal, vamos a coger este punto para lo que nos dé la gana. Bueno, así mismo pasa en Rusia. Este señor no es come mierda y él cogió y empezó a contratar a soldados retirados de las fuerzas especiales rusas, lo que se conoce como Spetsnaz. Esos soldados equivalen, por ejemplo, a los Delta Force de aquí, a los Navy SEALs. Son asesinos profesionales. Él tiene 25,000 tropas, o sea, 25,000 guerreros en su comando. Las agencias del mundo consideran a este señor un mercenario y a sus tropas mercenarias. Señores, eso es pura propaganda. Los soldados de Prigozhin, que es conocido como el grupo Wagner, los soldados, también le dicen los músicos y la orquesta a ese ejército, por Wagner, el músico clásico, ¿no? Bueno, resulta que los soldados de ese ejército son militares profesionales y este señor les paga mejor que el ejército ruso y ellos defienden a Rusia. Ahí no hay, es según cómo se tome. Ahí yo veo, o sea, si un mercenario lo hace por patriotismo, yo creo que es un soldado, no es un mercenario. Pero bueno, de opiniones, las opiniones son como los culos, que cada cual tiene la propia. Entonces, bueno, este señor ha tenido problemas con el alto mando ruso. Estamos hablando específicamente con el ministro de Defensa rusa y con el jefe del Estado Mayor de la Federación Rusa por la corrupción de estos funcionarios. Esta gente venden el petróleo y venden las municiones. Incluso se sospecha que han vendido parte de eso a los ucranianos, o sea, a los enemigos. El ministro de Defensa rusa y el jefe del Estado Mayor ruso son personas absolutamente corruptas. Rusia está absolutamente corrompida. Y entonces este señor, que es un patriota, no está muy contento con eso y tiene problemas. Estos problemas él reclama, él pita, él es una persona muy habilidosa en las redes sociales. Ya le dije que él empezó a hacer propaganda desde un puestecito de perro caliente en sus inicios. Bueno, este señor, el señor ministro y el señor jefe de Estado Mayor, lo que hizo fue cortarle los suministros de municiones y de combustible al grupo Wagner. El grupo Wagner son las tropas de choque en la guerra de Ucrania. Esos son la gente que van al frente. Incluso este señor, como prácticamente los están cogiendo de carne de cañón, y él lo sabe, por supuesto, él no es bobo. Él se busca un grupo que vaya al frente para que le sirva entonces a él también de carne de cañón, que son presidiarios criminales terribles que tienen condenas de cadenas perpetuas en Rusia, y él obtiene la autorización para contratar a esa gente y meterlos en su ejército. Pero en realidad eso es carne de cañón. Les dan un entrenamiento muy corto, de unas pocas semanas, y de ahí lo tiran contra la línea del frente. Incluso hace poco, 10,000 de ellos los llevaron para el campo de batalla esa mañana y por la tarde ya habían muerto. 10,000. O sea, la guerra en Ucrania es una maquinita de moler carne. Bueno, este señor, como estaba ahogado, o sea, él está al frente en las batallas y el ministro y el jefe de Estado Mayor le quitan las municiones del combustible,
lo que lo está es estrangulando, lo que lo está yendo a una muerte segura, no tiene manera ni de atacar ni de defenderse. Y la cosa llega a un extremo que él decide rebelarse y marcha contra Moscú. Y hay algo que ahí se ve la desmoralización de las tropas rusas en esta guerra que se inventó Putin. Le digo, él se llama Putin, ¿no? El dictador de Rusia, pero digo Putin porque suena a putica, que lo es. Pero bueno, lo que quiero decir es, este señor marcha hacia Moscú sin resistencia. Cientos y cientos de kilómetros por cada pueblo que pasaba, por cada región que pasaba. Los soldados del ejército ruso, el ejército rojo, bueno, esa gente parecían tenedores, con los brazos en alto, haciendo el tenedor, como nosotros decimos. O sea, nadie le hizo resistencia, nadie le tiró un tiro. Bueno, llegó tan cerca de Moscú que a 160 kilómetros. Y se reportó que en Moscú empezaron a salir los jets privados de los oligarcas hacia San Petersburg, vamos a decirlo en español, que es una ciudad que queda para allá, para el Ártico, para el norte, cerca de Finlandia. O sea, los oligarcas, la gente que vale y brilla en Moscú, escaparon. Y la noticia más importante sobre eso, el detalle más importante, es que el avión presidencial o uno de los aviones presidenciales que usa Putin salió de Sheremetyevo y cuando iba a entrar al espacio aéreo de Kazajstán, esa antigua ex república soviética le negó el acceso a su espacio aéreo. Putin salió corriendo como una yegua, como la yegua que es. Bueno, resulta que Putin, como no pudo escapar por esa vía, volvió inmediatamente llamó al tirano de Bielorrusia, y el tirano de Bielorrusia le ofreció un trato a Yevgeny Prigozhin, al jefe que ven la foto del señor del grupo Wagner. El trato fue que Bielorrusia va a acogerlo a él y a sus 25,000 tropas en Bielorrusia. La situación está bastante espinosa porque ahora veteranos de las fuerzas especiales de toda Rusia están volando a Bielorrusia para unirse a las tropas de Wagner. Porque si hay un patriota en Rusia es precisamente este señor Wagner, que ya les dije que no es un santo de mi devoción, es un excriminal, es un oligarca, le dicen el carnicero de Ucrania. Él afirma que él nunca le ha disparado, ha atacado a civiles, y le doy el beneficio de la duda porque he visto otros hechos de él que me parece que tiene, a pesar de sus orígenes y su vida anterior, él tiene cierta línea ética que no la traspasa. Sin embargo, si ustedes ven la prensa internacional, está pintado como un tipo terrible, como lo peor del mundo. Esa es la manipulación que nos hacen. ¿Quién es o quién no es? No, por ahora no lo sabemos. Sí sabemos que tiene la fuerza, los cojones y el dinero para desafiar a Putin, y que la reacción de Putin fue salir corriendo como un conejo. Bueno, ese es el señor Wagner. Entonces le voy a explicar cuál es la importancia de eso. Tú dices, bueno, ¿y qué nos afecta a nosotros el lío de Rusia? Bueno, señores, Rusia hoy por hoy es el país más grande del mundo. No estoy hablando de grandeza. Rusia es un cagadero del tercer mundo con armas nucleares. La principal exportación de Rusia es petróleo. O sea, ellos no han llegado todavía a exportar tecnología, ellos no llegan todavía a exportar productos elaborados. Ellos, como cualquier otro mierdero del tercer mundo, exporta materia prima para que los países desarrollados la procesen. En este caso, petróleo crudo. O sea, Rusia es un mierdero, pero un mierdero peligroso por su extensión y por su poderío nuclear. Rusia tiene hoy por hoy el doble de ojivas nucleares que los Estados Unidos. Si en Rusia se forma
una guerra mundial o civil. Se forma una guerra civil o algo de eso, es peligrosísimo porque no se sabe quién va a tomar control sobre ese arsenal inmenso de armas nucleares. Esa es una. La otra, hay que hacer un paralelo entre lo que está pasando en Rusia hoy y lo que pasó ya en Rusia para entender o para tratar de predecir el futuro. En Rusia han pasado, digamos que al menos, para no hacer este video muy largo, 3 cosas que han desplomado el gobierno de Rusia y ha transformado completamente a Rusia. Una, se las voy a mostrar ahora, es la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Eso lo que trajo fue el colapso del imperio zarista. Déjame ver si lo tengo aquí. Pero dice, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Rusia fue metida en el conflicto por sus alianzas con Serbia. Serbia era el aliado de Rusia en la península de los Balcanes. Ustedes saben que la península de los Balcanes es un barrilito de pólvora. Siempre ocurre todas las jodiendas. Bueno, en la Primera Guerra Mundial precisamente fue el archiduque de Montenegro, creo que fue de Montenegro, el que fue asesinado en un atentado y aquello reventó que se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que sucede en Rusia cuando entra en la Primera Guerra Mundial es que sus primeros movimientos en esa guerra, sus primeras batallas fueron absolutamente desastrosas. No quiero extenderme en esto. No quiero extenderme en esto, pero lo que sucede es que Rusia no le gana ni a un manco amarrado. Rusia es fuerte si tú la invades por sus extensiones de tierra y todas esas cosas, que es el país más extenso del mundo. Pero Rusia siempre ha sido un come mierda tratando de invadir a otro. Y bueno, lo que sucede es que en Rusia la gente no quería la guerra, como en todas partes. Y cuando se mete en guerra, no hay una victoria que ofrecerle al pueblo. Todo eran matanzas de rusos, derrotas de rusos, y la economía se fue al carajo. El país se revuelve, se amotinan los marineros de la Marina de Guerra, se amotinan después los soldados, los comunistas meten el narizón y al final sabemos todo lo que sucedió. Los comunistas toman el poder en el 1917, ellos fusilan al zar, fusilan hasta el zarevich, que nada más tenía 6 años. En el 1922 fundan la Unión Soviética y ya sabemos toda la historia, hasta el 91 que duró el comunismo en Rusia. Y eso sucedió porque Rusia entra en una guerra. Miren la similitud en todas esas transformaciones de la nación rusa. Primero Rusia entra en una guerra. Esa guerra arruina la economía de Rusia y desmoraliza soldados y población rusa. Rusia pierde, colapsa y se transforma en algo nuevo. En la Primera Guerra Mundial sucedió y Rusia pasó de ser el imperio zarista a ser la Unión Soviética comunista. ¿Ok? Ahora les voy a poner otro ejemplo que es igualito. Siempre se repite lo mismo en la historia rusa. Este ejemplo es de la guerra de Afganistán. Los rusos comienza la guerra de Afganistán. Ellos invaden Afganistán en el año 1979. Ellos tenían como por 2 años tenían a un gobierno títere en Afganistán, un gobierno comunista, que por supuesto eso no prospera en Afganistán porque los afganos son
Déjame ver si es este mismo. No, es este. Bueno, le voy a explicar lo que... Déjeme comprobar si este es el mismo que tengo en pantalla, si este es el que tengo en pantalla. Soviet-Afghan War. Soviet, ya. Creo que es este. Vamos a ver. Sí, bueno, la Unión Soviética invade Afganistán para reponer el gobierno comunista. Ahí pasa algo que como pasó en Granada, cuando Maurice Bishop, que los mismos comunistas le dan el golpe de Estado a los comunistas que están en el poder, ejecutan a Maurice Bishop. ¿Se acuerdan cuando Granada en 1983? Bueno, exactamente eso es lo que ocurre en Afganistán a finales del 1978. Hay un golpe de Estado de comunistas contra comunistas y deponen al gobierno comunista que puso Moscú, al gobierno títere de Moscú. Entonces, Rusia entra en la guerra de Afganistán, o sea, invade Afganistán en el 79, y esa guerra dura, que ahí lo que voy al punto, 10 años. En esos 10 años, la matanza de rusos es horrible. Ellos no logran conquistar Afganistán, y eso termina igual que en la Primera Guerra Mundial. Termina con una ruina total de la economía de la Unión Soviética y una desmoralización también total de las tropas del Ejército Rojo y de la población civil. ¿Qué provocó eso? Igual que, como les dije, en la Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio zarista y el nacimiento de la Unión Soviética, en este caso el colapso de la Unión Soviética y el nacimiento de la actual Federación Rusa. Por eso es tan importante la guerra de Crimea, de Ucrania, porque puede provocar un cambio total en Rusia. Ahora vamos para la guerra de Crimea. Mira, déjenme hacerle un contexto. Los rusos y los ucranianos son primos hermanos. Incluso la nación rusa se funda en Kiev, la capital de Ucrania, no en Moscú, en el año 898. Ucrania es la región rusa que adopta el cristianismo, y el cristianismo es la herramienta unificadora del Imperio Ruso. Se funda el Imperio Ruso, o sea, el protoimperio, todavía no es imperio, pero se está construyendo el Imperio Ruso, y entonces hay un eslavo es la raza, la etnia esa, de los rusos y eso, que ahora no me acuerdo del nombre, y no es importante para este vídeo, pero bueno, ese es el fundador de la nación rusa, o de la protonación rusa, cuando él impone el cristianismo para unir a todo el mundo en una fe, o sea, un solo país bajo una sola corona, o sea, bajo un solo gobierno y bajo una sola fe. La fe es del cristianismo. Es cuando él funda la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y Kiev es la capital en ese momento de la vieja Rus, cuando no se llamaba Rusia, se llamaba Rus. Kiev, o sea, que lo que quiero decir es que los ucranianos son primos hermanos de los rusos, e incluso son los que fundan la nación rusa. Hay por ahí muchas opiniones negando eso. Los primeros que niegan eso son los rusos, pero sí, los ucranianos fueron los que fundaron la nación rusa. ¿Qué quiero decir en buen vernáculo, en español alto y claro? Que tanto los rusos como los ucranianos son tremendos hijos de puta. Lo que sucede es que como los rusos ahora invaden a los ucranianos, por supuesto que nosotros de una manera instintiva e incluso racional apoyamos a los ucranianos. Pero déjeme decirle que el presidente Zelensky, que es una persona absolutamente valiente, absolutamente patriótica, un héroe de estos tiempos modernos, al punto de que Biden les propuso un avión para sacarlos a él y a su familia de Ucrania, cuando los mercenarios Wagner
enviaron 300 de sus tropas élites para asesinar a Zelensky. Y Zelensky dijo, no, yo no necesito aviones, yo necesito municiones. O sea, en ese aspecto y muchos más, Zelensky es un tipo admirable. Pero Zelensky es un otro autócrata ruso. Zelensky es absolutamente corrupto. Y cuando yo acabe de darle estos pormenores históricos, les voy a decir mi punto de vista, que es en realidad la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que les han vendido ustedes no es nada que ver con la realidad. Pero bueno, lo que quiero decirles es que ya les dije los dos eventos de la Primera Guerra Mundial que transformó a Rusia, de la guerra de Afgan que transformó a Rusia, y ahora esta guerra de Ucrania, que a mi punto de vista va a transformar a Rusia también. Les voy a poner el primer paso, digamos, público, conocido de la guerra de Ucrania. Hay precedentes. Putin, cuando coge el poder, dice que su objetivo, su meta es restablecer las fronteras del imperio ruso. O sea, ocupar a Ucrania, los países bálticos, Polonia y todas las repúblicas rusas, incluyendo Ucrania, que se separaron cuando el colapso de la Unión Soviética. O sea, el tipo desde que viene agresivo, viene supernacionalista y viene imperial. Por supuesto, eso no es gracia ninguna, ni le cae simpático a todas esas repúblicas que se liberaron del yugo ruso. O sea, él empezó ya con conflicto, porque siempre los tiranos necesitan un conflicto constante. Ustedes los vieron seguimos viendo en Cuba. O sea, siempre hay enemigos, los yanquis, el imperialismo. Esa es la tónica de Putin, que Putin en realidad es un ex oficial de la KGB, incluso es un asesino profesional, porque él era oficial del grupo que le dicen Wet Affairs en inglés, asuntos húmedos, o sea, sangre, sudor y lágrimas. Él era un verdugo que estaba operando en Alemania Oriental, o sea, la colonia rusa alemana en Europa. Pero bueno, vamos a ir para ahora enfocarnos en la cosa de Ucrania. Déjenme buscar aquí el... Sí, este es el que tengo, es Soviet Afghanistan War. Ok, vamos a eliminarlo de aquí. Carajo. Espérate, déjenme buscar cómo empieza la cosa ahora, o sea, la cosa reciente, estos sucesos que es con la invasión a Crimea. La cosa de Ucrania, ahora cuando les ponga la noticia les voy a dar el contexto de esto. Bueno, aquí la tenemos, que dice: en febrero y marzo del 2014, Rusia invadió y anexó la península de Crimea de Ucrania, ¿no? En este evento sucedió por el vacío de poder, por el relativo vacío de poder, luego de que creó la revolución de la dignidad. Es cuando el pueblo de Ucrania se tira a las calles y porque ellos se liberan de la Unión Soviética y de Rusia, pero lo que suben al poder son personas prosoviéticas, prorrusas y sumamente corruptas. Que eso, señores, en los primeros tiempos de una Cuba libre va a suceder también. Va a suceder. Ustedes dicen, la libertad va a resolverlo todo. No. En Cuba, la libertad es un trabajo de todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En Cuba, lo primero que van a hacer son la gente que ya tienen las conexiones del dinero, o sea, los comunistas, los mayimbi, poner títeres en el poder para que el circo siga sucediendo. Y eso es lo que sucedió en Ucrania, luego que se independizan de la Unión Soviética, o sea, de Rusia en ese caso. Sí, de la Unión Soviética, ellos lo hacen antes que fuera Rusia. Y la cosa sigue igual. Y entonces ellos hacen una revolución que se llama la Revolución de la Dignidad. Millones de ucranianos se tiran a la calle. Aquí hubo muertos, hubo todo, pero bueno, fue más bien manifestaciones de civiles, y al final
en todo ese relajo, esas cosas, incluso los rusos envenenaron a un candidato presidencial en Ucrania. O sea, aquello es terrible. Pero bueno, entonces, en medio de todas esas cosas, la gente opta por elegir a un no político, a una persona que no estaba envuelta en esa corrupción de los círculos del poder, y es cuando sale el candidato Zelensky. Zelensky en realidad es un actor de teatro. Y miren Zelensky como lo que ha... ¿Quién es Zelensky? Zelensky sorprendió a todo el mundo, igual que Trump aquí en los Estados Unidos, que en realidad es un magnate de los bienes raíces, y también tiene tenía un programa de televisión, y miren cómo sorprendió y qué buena presidencia hizo. Bueno, resulta que ya sabemos que en febrero y marzo del 2014 Rusia invade a Crimea. Ok, les voy a dar el contexto de Crimea. Mira, Crimea es una península que está en el sur de Ucrania. Pero Ucrania y Crimea tienen una importancia enorme para Rusia. Ucrania, como país total, Rusia la necesita como buffer zone. Un buffer zone es, digamos, una zona sanitaria, una zona de aislamiento que usan los países, como por ejemplo China usa a Corea del Norte, para crear un espacio entre su país y los enemigos de su país. En Europa Occidental existe la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos en español como OTAN y en inglés como NATO. Eso es una alianza militar liderada y prácticamente financiada por los Estados Unidos para prevenir una invasión rusa a Europa. Se estima que los tanques rusos pueden ocupar a Europa en menos de una semana. Europa es nada. Ustedes ven que los europeos que se hacen ellos son los bárbaros, los más civilizados. Los europeos son unos come mierdas que están ahí y no bajo la bota rusa por los Estados Unidos, por el apoyo de los Estados Unidos, que impulsó y está financiando la OTAN. Bueno, resulta que la OTAN se convirtió en un muñecón de carnaval, y Putin, aprovechando que la OTAN ya era una mierda, y en Estados Unidos había un presidente muy débil y muy corrupto, estamos hablando del señor Obama, Putin invade Crimea. ¿Por qué Crimea? Ya les dije que Ucrania, Putin la necesita como un buffer zone, como una zona sanitaria entre los países de Europa Occidental y Rusia. Putin no puede permitir que Ucrania sea parte de la OTAN, sino va a tener un país de la OTAN en su frontera. Eso no lo quiere, y en realidad para su supervivencia Putin no lo puede permitir. Esa es una. Pero la importancia de Ucrania es que en Ucrania hay una base militar rusa en Sebastopol. Esa es la única base naval militar rusa que tiene agua líquida todo el año. ¿Cómo agua líquida? Bueno, Rusia es un país absolutamente frío y los puertos de Rusia mayormente todos se congelan, pero en Sebastopol ese puerto nunca se congela. Lo que le da es que esa base naval militar rusa puede desplegar sus barcos de guerra en cualquier momento. Esa es la importancia de Crimea. Por eso Putin, incluso cuando Ucrania se independiza de la Unión Soviética, o sea, de Rusia en ese caso, empuja y logra mantener su base naval en Crimea. Luego que Ucrania empieza a flirtear, a putear con la idea de unirse a la OTAN, ya les dije, Putin aprovecha la oportunidad de un presidente débil y corrupto en los Estados Unidos, el señor Obama, e invade y ocupa, anexa a Crimea como parte de la Federación Rusa. Pero bueno, Putin tiene la mala suerte de que luego del débil Obama, el pueblo norteamericano decidió elegir al señor Donald Trump. Donald Trump aterrorizaba, y todavía lo hace, a los jefes de Estado alrededor del mundo.
porque Donald Trump no es por lo agresivo que era. Él incluso, su política internacional es de no iniciar una guerra. Probablemente Donald Trump es el único presidente en la historia contemporánea de los Estados Unidos que no ha iniciado una guerra. Donald Trump, créanmelo o no, es un pacifista. Sin embargo, Donald Trump tiene algo que asusta a los jefes de Estado. Donald Trump es impredecible. Donald Trump le está diciendo a un presidente, nosotros somos muy amiguitos, y le da la mano y le da palmaditas en el hombro, y mañana lo coge y le aprieta la garganta. Donald Trump es un loco peligroso para los tiranos de este mundo. Por eso es que ellos han hecho esa propaganda en los Estados Unidos, alrededor del mundo, que Donald Trump es el cuco, es el malo, es el traidor y es no sé cuántas cosas más. Donald Trump es un guerrero y un patriota. Pero bueno, les digo, igual no es santo de mi devoción. Yo prefiero 1000 veces a Donald Trump que al mamerto ese senil, payaso y corrupto que tenemos ahora, por lo menos nominalmente, de nombre como presidente, al señor Biden. Por supuesto que yo prefiero a Donald Trump. Prefiero a Donald Trump mejor que la camarilla de los Bush. Y prefiero a Donald Trump mejor que gente como Obama. O sea, en la historia de posguerra de los Estados Unidos, yo estimo que el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos es Donald Trump, y uno de los mejores de la historia de esta nación. Sencillamente, yo no me caso nunca con el líder, yo me caso con la causa. En este caso, la causa es los Estados Unidos. ¿Ok? Un presidente, los políticos son como la ropa interior. La usas y rápidamente quítatela y lávala. O sea, cámbiala. Donald Trump se le aplaude. Si Donald Trump vuelve a ser presidente, qué rico. Ok, ya cumpliste tus 2 periodos presidenciales, vete al carajo, vamos a buscar otro, que es una nación de 320 millones de habitantes. Yo estoy seguro que podemos encontrar gente digna y patriótica como Donald Trump. Pero bueno, lo que quiero decirles sobre la anexión de Crimea, ya les expliqué las necesidades que tiene Putin por mantener a Ucrania fuera de la OTAN, y por controlar a Crimea, porque es la única base con acceso el año entero a los puertos, o sea que mantiene agua líquida, no un puerto congelado que no pueden mover los barcos. Bueno, resulta que Putin, como ya les dije, tuvo la mala suerte que Donald Trump ganó las elecciones, y por supuesto en esos 4 años de Donald Trump nadie se atrevió a mover un dedito en este mundo. Una vez que cae Donald Trump del poder y lo toma Biden, otro presidente aún más corrupto y aún más débil que Obama, Putin lanza la invasión a Ucrania. Y ahí es cuando se mete en un rollo que, como ya dije, es un rollo parecido al de Rusia en la Primera Guerra Mundial y Rusia en Afganistán. Déjenme buscar aquí la invasión a Ucrania. Ya estoy casi terminando. A los que espero que les haya gustado esta conferencia histórica estilo platanero. Bueno, déjame agregársela en pantalla. Esta es la invasión a Ucrania. Ok, se las voy a leer por las letras tan chiquiticas en un teléfono. Estoy chequeando aquí, estoy chequeando 3 pantallas, computadora y un teléfono para chequear si pueden verla. Si pueden ver las letras. Ok, dice, la invasión rusa a Ucrania. En febrero 24 del 2022, Rusia, o sea, ya eso es bajo la administración Biden, invadió y ocupó partes de Ucrania en una escalación mayor de la guerra ruso-ucraniana, que empezó en el 2014. Esto es Wikipedia. Ellos dicen que empezó la guerra en el 2014. Señores, no. Rusia siempre le ha metido presión a Ucrania, por supuesto, desde que Ucrania se hizo independiente, logró su independencia, igual que le ha metido presión a todas las repúblicas bálticas, a Polonia y todas esas cosas. La guerra empezó, lo que sabemos como guerra, ya ataques directos de las tropas rusas, de verdad, una ofensiva como es, en el 2014 no empezó.
Eso empezó bajo la administración Biden. Pero bueno, esos son detalles colaterales. Lo que quiero decir es que los rusos, en el 24 de febrero del 2002, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial. Él ni siquiera, aún sabiendo que los Estados Unidos no van a hacer nada, no lo declara como una guerra. Bueno, lo que sucede ahí todos los conocemos. O sea, no es que todos los conocemos, porque nosotros nada más tenemos la versión. Si no investigas bien, si no buscas los sitios en Europa del Este y eso, la información de esos lugares, nosotros lo que tenemos es la versión prefabricada que nos dan los medios de prensa y los gobiernos de los Estados Unidos y Europa Occidental. Ustedes saben, son absolutamente corruptos. No tan corruptos como el gobierno ruso y ucraniano, pero son absolutamente corruptos. Bueno, y para finalizar específicamente la parte de la guerra, Rusia está cayendo o ya cayó en la misma situación, es la tercera vez. Las tropas, la economía de Rusia está en picada. Las tropas están absolutamente desmoralizadas. Y Putin, o sea, el gobierno central de la Federación Rusa está perdiendo rápidamente apoyo del pueblo ruso, porque la gente apoya al líder supremo, como hacían con Fidel Castro y eso, pero cuando empiezan a llegar cajas de muertos, y esas cajas llenas con tu hijo, con tu sobrino, con tu papá, con tu marido, con tu hermano, ya la gente les pisan un callo bastante doloroso y empieza el gobierno a perder apoyo, y aparte todo el que ve, porque imagínate, es un muerto, es algo serio. Llega un muerto al barrio y sigue llegando más muertos a ese barrio, al barrio al lado y a todo el mundo, y la gente dice, carajo, ¿qué está pasando en Ucrania? La propaganda al principio de Russia Today y las Rosía y bueno, todos los medios de propaganda que ellos le dicen prensa en Rusia, ¿no? Igual que en Cuba y aquí, ¿no? Prensa. Bueno, supuestamente los rusos estaban acabando, estaban ganando, pero lo que pasa es que los ataúdes están llegando por trenes llenos de soldados rusos muertos. Y entonces ya Rusia está cayendo, como ya dije, en la misma situación de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra de Afganistán, que produjo colapsos del sistema ruso. La caída del Imperio Ruso, la caída de la Unión Soviética y espero que ahora la caída del régimen autocrático de Putin. Que tome años, por supuesto que toma años. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914. En el 17 los bolcheviques toman el poder y no es hasta el 1922 cuando ellos fundan la Unión Soviética. La guerra de Afganistán empieza en el año 1979, sin embargo los rusos ya están con un gobierno títere en Afganistán desde el 78, incluso creo que desde el 77, y sin embargo no es hasta el 91 que cae la Unión Soviética. O sea, esto es el principio del fin para Putin. ¿Cuándo será? No sé. Pero bueno, ahora vamos a dejar déjenme ponérselo aquí. Sí, ok, ya esto ya lo tengo. Y ahora voy a cerrar este programa diciéndoles algo sobre la guerra de Ucrania, que es lo que nos interesa a los que vivimos en los Estados Unidos y en Cuba. Es mi opinión, es mi percepción. No necesariamente tiene que ser lo que es. Pero yo veo que la guerra de Ucrania, yo pongo que la guerra de Ucrania huele a queso. Huele mal. Mi opinión es que la guerra de Ucrania es un enorme lavadero de dinero. Y me explico. En cuanto a las guerras de los Estados Unidos, y esto es una guerra que sostiene Estados Unidos
usando a Ucrania como un proxy. Vamos a estar claros en eso. Igual que Rusia usaba, la Unión Soviética usaba al títere de Fidel Castro como un proxy para propagar el comunismo en todo el mundo, ¿no? Pero en realidad quien estaba tras del telón era Rusia, igual que aquí quien está atrás del telón son los Estados Unidos. Bueno, déjenme decirle, en este mundo, en cuanto hay dos opiniones grandes en el pueblo, dos percepciones opuestas y diferentes sobre por qué Estados Unidos inicia guerras. La mitad dice que Estados Unidos las hace para robarse los recursos naturales. Casi siempre hablan del petróleo. Allá cuando están en el Medio Oriente y en Irán, y en Afganistán, Irak y Afganistán y todas esas pendejadas. La otra mitad dice que Estados Unidos inicia las guerras para liberar a los pueblos. Yo digo que tanto una mitad y la otra no tienen una cabrona idea de lo que está pasando. Estados Unidos es una democracia vieja, es una nación fundada hace 2 siglos y medio y gobierno tras gobierno, al pasar el tiempo, se van acumulando errores y se van corrompiendo. Estados Unidos hoy es una nación absolutamente corrupta, desde las raíces hasta la copita del árbol americano. Estados Unidos inicia las guerras no para robar el petróleo a nadie, no para liberar a nadie. Estados Unidos lo que sucede es que esas guerras son fuentes de riqueza y poder para las élites. Por ejemplo, en la guerra de Afganistán, ellos gastaron $1 trillón del pueblo norteamericano. Sí, no dije 1 billón, dije 1 trillón. 1 millón de miles de millones. Ese millón de miles de millones se gastó en infraestructura en Afganistán, armamento, ropa, comida, zapatos, todas las cosas que necesitan las tropas, en programas sociales en Afganistán. Por ejemplo, una estación de gasolina en Afganistán creo que costó como $200 millones. Sí, una bombita de gasolina. O sea, es una corrupción total. Ellos se meten en la guerra, como es guerra, los recursos del país van a esa guerra, los recursos de los Estados Unidos, y se los reparten entre todos los contratistas, y esos contratistas untan a los políticos y a la clase, a las élites, a la clase reinante, porque ya no es ni gobernante, es reinante. Y esa corrupción es no solo de demócratas, que son los más corruptos, y encima marxistas. Esa corrupción también es de republicanos. Por eso ustedes se preguntan, oye, ¿cómo es posible que en este país haya llegado a esta locura de comunismo y de perversiones sexuales y de abandono a la realidad? Es porque tanto republicanos como demócratas están sumamente corruptos. Estados Unidos inicia guerras para que la élite se llene los bolsillos de dinero por miles de millones, ¿ok? Entonces, esa guerra de Ucrania, en esa guerra de Ucrania, Putin no es el malito y Zelensky es el buenecito. Zelensky y los Estados Unidos están lavando dinero y haciéndose superbillonarios. Esa es la primera. Aparte, Zelensky es verdad que es un patriota. Es verdad que Zelensky es un hombre muy valiente. Es verdad de todas esas cosas, pero eso no crea un falso dilema que Zelensky se está enriqueciendo a costa del pueblo norteamericano gracias a la corrupción de los políticos norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, que también se enriquecen a costa del pueblo norteamericano. Ese es el mensaje que yo quería dar en este video. Y bueno, para cerrar, les recuerdo que Cuba está ya bajo una epidemia mortal, el dengue. Bueno, los dejo. Este ha sido un video extenso. Espero que lo disfruten y porque conociendo todos los detallitos rusos y todas las pendejadas esas eslavas, y les deseo que disfruten un próximo programa. Tengo algo que la persona está campaneando y no acaba de mandarme la información sobre un caso espero que sea, porque ni siquiera ese detalle me lo ha dado, pero parece que es un caso de corrupción de un Mayimbe en Cuba. Espero que la persona se decida, y si no se decide, bueno, repórtame tú, que también tienes información, a mi correo,
las reflexiones del comandante a gmail.com. Ahí te lo puse en el banner ahí abajo. Si quieres copiarlo, para el video y cópialo y mándame tu información. Bueno, y cierro deseándoles a todos prosperidad, libertad y una muy, muy pronta Cuba libre.